Buenas noches, bienvenidos una vez más a este canal. Esto es la historia secreta del MNR, narrada por el gran autor Luis Antezana Ergueta, mostrando un poco el contexto y la visión que se vivían en aquellos años de la Revolución Nacional. Yo soy Salvatore y bueno, comencemos con nuestro capítulo de hoy, que es un capítulo sumamente interesante. Es el movimiento político, las logias y los nuevos partidos durante los años 30. Comencemos. Primero que nada veamos la situación política del país. Después de la guerra del Chaco, la situación política recrudeció en el país. Sin embargo, esto no se originó en el conflicto bélico, sino en el gran levantamiento de Chayanta. El levantamiento de Chayanta, que ya lo he mencionado en capítulos anteriores, conocido como el Levantamiento Nacional Campesino de 1927, fue un hecho en el que participaron miles de campesinos. El suceso se extendió por todo el país y fue sofocado por medio de la violencia, la represión. Estamos en pleno gobierno de Siles. Este levantamiento marca el comienzo de la época revolucionaria. Después de 27 años de régimen liberal, donde, recordemos, se había pisoteado a ilustres líderes indígenas, que gracias a ellos se había logrado este encumbramiento de los liberales. Para ser más específico, Pablo Zárate Vilca, que fue decisivo en la guerra federal y que permitió a los liberales, con Pando a la cabeza, tomar el poder y desplazarlo de Sucre. Pablo Zárate fue traicionado y asesinado poco después. Este levantamiento, que fue como el de 1899-1900, se realizó de manera independiente de cualquier partido político y obviamente tenía como fin combatir al régimen feudal que estaba imperante. En 1928, el año siguiente, otro sector de la población se moviliza también. Se realiza la primera convención de estudiantes en Cochabamba, que reclamaban conquistas para ellos mismos, como por ejemplo la autonomía universitaria, que la tendrían 2 años después, colaborando con Blanco Galindo en el golpe a Hernando Siles. Es más, después de la convención estalló una intensa agitación de ideas políticas de corte marxista. La convención demandaba, por ejemplo, la nacionalización de las minas y la reforma agraria. El ambiente se contagiaba con ideas reformistas y revolucionarias para sacar adelante al país. En 1930, la efervescencia de la situación culminó con el derrocamiento de Siles y la restauración de la rosca. Roberto Hinojosa consideró a esta revolución como un salto que podría conquistar en Bolivia la justicia social e inclusive el socialismo, absolutamente absurdo, puesto que no era una evolución sino una involución. Es más, los grupos progresistas se dieron cuenta que sus buenas intenciones no habían servido para nada. Más que nada, simplemente habían restaurado a la rosca en el poder y habían sido, como en muchos otros episodios, colaboradores con el poder. Entonces volcaron su mirada hacia los nacionalistas, los cuales habían caído junto a Siles, destacando a 2 intelectuales que van a sonar muchísimo: Augusto Céspedes y Carlos Montenegro. El mismo Montenegro, que había sido perseguido y fugado en Cochabamba durante el golpe del 30, cuando los autonomistas pedían su cabeza, fue contactado por los mismos, poco tiempo después, para que colaborase al preparar un programa para la fiesta de la primavera, para que se den una idea cómo era la cosa. Entonces, autonomistas es la autonomía universitaria, son los universitarios. Entonces Montenegro escribió una obra de teatro, Don Quijote en Cochabamba,
y con este motivo afirmó: estos llamados izquierdistas primero querían mi cabeza para colgarla y ahora la quieren para usarla. Montenegro era muy irónico y tenía muy buen sentido del humor. Durante el gobierno de Salamanca, las políticas se radicalizaron y las acciones populares eran cada vez más intensas, principalmente en el ambiente rural, pero también en el urbano. Las movilizaciones eran tan enérgicas que el gobierno tuvo que preparar enérgicas medidas de represión. La crisis social se respiraba, había agitación, se difundían nuevas ideas políticas y obviamente las ideologías modernas provenientes de Europa influenciaban en el pensamiento. Por ejemplo, la proyección de la Revolución Rusa, la juventud intelectual, denominada Juventud del Centenario, se avivó y creó diversas logias, entre las cuales la Logia Bolivia, que vamos a ver más a continuación. ¿Qué es esta Logia Bolivia? Obviamente, como su nombre lo indica, es un organismo secreto muy importante, siendo uno de los primeros grupos secretos en formarse, datando de 1931, y quizás el grupo con mayor influencia en el movimiento político que estaba emergiendo frente a la descomposición liberal y republicana, porque recordemos que Salamanca era republicano genuino, pero que al final, con Scalier y todos esos, eran del seno liberal, los llamados liberales. Fue la cuna de ideas y acciones políticas revolucionarias, esta Logia Bolivia, y estas ideas dominaron la época de la Revolución Nacional. Esta logia fue fundada antes de la Guerra de Chaco, como les digo, en 1931, bajo un clima de tensión y crisis aguda, y funcionaba constantemente, dedicándose a estudiar las problemáticas nacionales. Era una logia mixta, puesto que estaba compuesta por civiles y militares, todos progresistas, activos en la política de forma indirecta por el momento. Radicaba en La Paz y sus principales miembros eran Germán Busch, Roberto y Jorge Jordán Cuéllar, Alfredo Peñaranda, Víctor Manuel Acosta, Montero Justiniano, Arturo Armijo, León, Julio Viera, Abelardo Prieto, Víctor Paz Estensoro, Antenor Ichazo, Luis Campero Álvarez, René Pantoja, Fernando Pumont, entre los más notables. Y acuérdense de múltiples nombres: Busch, Jordán Cuéllar, Paz Estensoro, Ichazo, Pumont, van a ser nombres que van a resonar en nuestra historia después. Paz Estensoro se unió al organismo a través de una invitación casual en un matrimonio, a modo de curiosidad, porque estas logias no son clubes donde uno puede pagar una membresía, no tienes que ser invitado. Desde el comienzo, el grupo se dedicó a investigar y estudiar enfoques económicos del país, tomando posiciones nacionalistas en torno, por ejemplo, al petróleo, a la minería, al agro, a los aspectos financieros y en cómo encarar la crisis económica internacional. La logia fue tomada por sorpresa por la Guerra del Chaco, en la cual varios de sus integrantes tuvieron que realizar diversas funciones en la guerra, como Busch, que fue el centauro del Chaco, Paz Estensoro, entre otras figuras. Ya fueran estos militares o figuras administrativas en diversos lugares del país. Sin embargo, la logia no se desarticuló. El grupo siguió operando con la misma intensidad, pero bajo las nuevas condiciones, lógicamente, las condiciones de guerra. Paz Estensoro, por ejemplo, pasó por la Secretaría Jurídica de la Comisión Fiscal Permanente, el ente encargado en aquel entonces de los trámites, era el máximo ente para los trámites. Y luego trabajó como secretario abogado para la misma comisión durante el gobierno de Siles. Ni bien cayó Siles, Paz Estensoro sufrió la muerte de su padre, el cual era senador en ejercicio por Tarija, el cual
el padre de Paz Estenssoro, cayó muy enfermo y fue trasladado a Buenos Aires para ser tratado y luego a Tarija, donde murió en octubre de 1930. Paz Estenssoro es, si no me equivoco, en 1907, es decir, muere su padre cuando él tenía unos 23 años. Fernando Álvarez Campero, otro integrante, era oficial mayor del Ministerio de Hacienda. Hasta entonces fue promovido a recaudador nacional y Paz Estenssoro lo reemplazó. Por aquella época, Paz Estenssoro trabajó con varios ministros de Hacienda, como por ejemplo Demetrio Canelas, el ministro Berrios y Joaquín Espada. Igual, hombres que van a tener importancia más adelante. El mismo Espada le reclamó a Paz Estenssoro su militancia política y le solicitó que se inscribiera en el PRG, el Partido Republicano Genuino de Escalier y Salamanca. La solicitud fue rechazada y Paz Estenssoro fue trasladado a la Contraloría, en la sección de ferrocarriles, donde lo encontró la guerra. Paz Estenssoro era un tipo que pertenecía a las élites. Es por eso que pasaba en el gobierno. Por lo general, por lo que hemos podido ver a lo largo de la historia del país, las cosas se manejan así. No está abierto los ministerios, las oficinas públicas a cualquiera. Siempre hay roscas de poder y bueno, Paz Estenssoro aprovechaba estas para pasar de un lugar a otro. Obviamente, al estallar la guerra, dejó su función de contralor, Paz Estenssoro, y se dirigió al jefe del Estado Mayor, el cual era Enrique Peñaranda, y le solicitó su incorporación. Peñaranda, sorprendido, él le pidió que se incorporase a su batallón. Paz Estenssoro replicó: yo quiero ser soldado y no contralor. Además, quiero que me incorporen a la batería 7 del mayor Seleme, para que se den una idea de la influencia que tenía Paz Estenssoro. Podía elegir a dónde iba. Seleme, que era un oficial caracterizado por su valentía, que igual su nombre va a sonar años después, no solo era valiente, era sereno. Recibe a Paz Estenssoro en su batallón y participa en diversas maniobras en el Frente Pilcomayo. Por ejemplo, en la batalla del Condado y en el posterior repliegue hasta Vallivian y Villamontes. Paz Estenssoro pasó luego al segundo cuerpo del ejército para participar en la retirada y retoma de Charagua. Para que se den una idea de cómo vivían. No por ser logieros, digamos, estaban exentos de ir a la guerra. La Logia Bolivia siguió funcionando con regularidad en la misma guerra, lógicamente. Sus integrantes se reunían cuando podían, tanto en la retaguardia como en el frente. Con mucha frecuencia, los mandos a cargo de Paz Estenssoro eran sorprendidos por llamadas, solicitando la presencia del mismo en otros puntos con carácter de suma urgencia. Se trataban de reuniones de la logia para analizar la misma guerra, así como aspectos políticos y militares. La logia estaba activa durante la guerra, en el mismo frente, en la retaguardia, entre los rangos más bajos y también entre los más altos del ejército. Germán Busch, si bien no tenía un rango alto en ese entonces, sí terminaría siendo presidente. Por lo tanto, se ve su influencia, ¿no? La logia estaba sumamente activa en la guerra, como les digo, y su actividad se fue intensificando. Es más, pudo intervenir cada vez más en la política. En la misma Logia Bolivia, para que se den una idea, se ideó y planeó el corralito de Villamontes, el derrocamiento de Salamanca por uno de sus protagonistas más célebres, Germán Busch. Mientras tanto, otra logia llamada Razón de Patria, Radepa, que también tendría una importancia en el futuro, estaba naciendo en un campo de concentración en Asunción,
y todavía tenía una influencia muy ínfima. Lógicamente estaba en un campo de concentración que le podemos pedir, ¿no? Solo crecería después de la muerte de Bush y sobre todo durante el gobierno de Peñaranda, reemplazando a la logia Bolivia, la cual estaba herida de muerte debido al asesinato de su artífice, de Bush. La logia Bolivia se caracterizaba por su jerarquía. En la misma, por ejemplo, Paz Estenssoro no tenía ninguna función de dirección, así como ningún apego por la política. El hombre político surgiría después de que trabajara para la Patiño Mines y revisara documentos y estados de cuenta. Paz Estenssoro era un tipo muy hábil, muy camaleónico. Una vez terminada la guerra, la logia había permeado el estamento militar. Lógicamente estaba ahí Bush. Y al estamento administrativo, como les dije, muchos políticos, Paz Estenssoro, Pumont, Jordán Cuellar, había muchos, ¿no? Además de participar en la caída de Salamanca, imagínense, fue determinante para el corralito de Villamontes. Varios miembros estaban en la palestra política, Bush el más destacado en esa época. Sin embargo, no se sabía que este mismo integraba parte de una logia que actuaba secretamente. La guerra ajustó los objetivos de la logia, volviéndola, obviamente, más combativa, más agresiva, más intervencionista en la política nacional después de la guerra. Lógicamente, al habernos cercenado el Chaco, los ánimos estaban caldeados y era necesario. Van a disculpar, hay un gato allá afuera, pero que ya se calle. En la política nacional era cada vez más necesario salir de este estado colonial. Obviamente, el derrocamiento de Tejada Sorzano y la ascensión al poder de Toro también, la logia Bolivia tuvo un protagonismo decisivo, puesto que fue Bush el artífice. Varios de sus ministros pertenecían a la misma, a la logia Bolivia, y ellos canalizaron la nacionalización del petróleo. Sin embargo, tras la desviación histórica del gobierno de Toro, que vimos en el capítulo anterior, varios miembros decidieron tomar el problema por los cuernos, o el toro por los cuernos, y hacerse cargo del poder político directamente, poniendo a Bush en la presidencia. La logia fue determinante sobre el gobierno de Bush. Sin embargo, por más de que fuera determinante, estaba lejos de tener el control completo sobre el gobierno. Por lo general, Bush escuchaba a sus compañeros y tomaba la decisión final en los argumentos de su grupo. Sin embargo, habían también agentes de la rosca que presionaban, no era un contexto fácil. Estaban infiltrados en el gobierno y por lo tanto Bush tenía que ceder ante las élites. Ya lo veremos más adelante. Además era un tipo con una personalidad muy fuerte, con un criterio propio, por lo tanto sí los escuchaba, pero al final el que tomaba la decisión final era él. La logia tuvo un papel decisivo sobre Bush, sin embargo, obviamente, y en decisiones tomadas en su gobierno. De la logia surgió la convocatoria a la convención del 38, sostener la convención contra viento y marea, instaurar la dictadura de Bush y dictar bajo la misma el decreto del 7 de junio de 1939, que es este decreto que demandaba la retención del 100% de las divisas mineras, es decir, que el Estado se quede con todo lo recaudado por la Patiño Mines, por los González Aramayo y por Hochschild, obviamente por los mineros, por otros mineros menores también. El auge
de la Logia Bolivia se dio en la posguerra, desde la caída de Salamanca hasta la muerte de Bush. Ya les digo, muchos nombres destacados, entre los cuales dos presidentes de la nación, Herman Bush y Víctor Paz Estenssoro. Pero, sin embargo, ¿cuál fue el problema? Que la logia destiló tanta intensidad que fue esta misma intensidad que la agotó, y esto mismo provocó su desaparición. La Logia Bolivia no pudo sobrevivir a la historia. Sin embargo, encontró otras formas de existir. Por ejemplo, en 1940 se puso en contacto y coordinó acciones con Radepa, que estaba más fuerte que nunca. La situación había cambiado dramáticamente por medio de Machaquito Guzmán. Sin embargo, Radepa solo pudo brillar con la desaparición total de la Logia Bolivia y la diáspora de sus miembros, los cuales algunos se retiraron de la política, otros se reubicaron, como por ejemplo Paz Estenssoro, que se unió al denominado socialismo independiente de Carlos Montenegro, Augusto Céspedes y otros. La Logia Bolivia fue un precursor importantísimo para el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, nutriendo fuertemente las ideas nacionalistas. Y la misma vivió durante casi una década en completo secreto, influyendo decisivamente en la historia boliviana y aportando personajes clave para la historia del país. Sin embargo, la Logia Bolivia no sería la única. Era especial porque había sido fundada antes de la guerra. Pero, una vez terminada la guerra, por ejemplo, bajo la iniciativa de Víctor Andrade, se fundó una logia para materializar y madurar las ideas discutidas en las trincheras. Andrade estaba acompañado por los hermanos Raúl y Mario Anse Tapia, Hugo Salmón, Raúl Espejo Zapata, René Vallivian, Roberto Prudencio, nefasto personaje que ya vamos a ver después cómo se desarrollaría, Roberto Bilbao la Vieja, entre otros. A ver, todos estos personajes, a excepción de Andrade, eran personajes un tanto oscuros y esto se va a entender un poco cuál fue el devenir de esta logia. Pero veamos. Por ejemplo, todos estos jóvenes agrupados en esta logia, tenían la preocupación de no tener un partido político propio. Y al mismo tiempo, tenían una sentida adversión a la política tradicional. El Partido Liberal y el republicano de afuera, el genuino de Scalier o el socialista de Saavedra, habían sido desprestigiados, responsables de la secesión del país y de la crisis económica galopante que vivía el país por esos años. Sin embargo, la ideología de estos jóvenes no era próxima ni del nacionalismo ni del socialismo, que obviamente tenía sus propias manifestaciones. Bautizaron esta logia con el nombre de Núcleo de Estudios Nacionales, y este núcleo ahondaba en sus análisis diversos problemas del país. Obviamente, por jerarquía, Víctor Andrade era el jefe, porque él creó el mismo y él era el principal ideólogo. Debido a que el grupo era pequeño, aceptó nuevos miembros, de los cuales podemos destacar a Carlos Pacheco Iturralde, Juan Valverde y los señores Guardia y Álvarez, entre otros. Esto obviamente se justificaba para extender la influencia de la logia, sobre todo en el gobierno de Toro. Sin embargo, el núcleo de estudios nacionales se volvió anti-Toro debido a varios aspectos, pero sobre todo era un grupo muy reaccionario, ¿no? Se enojó muchísimo con Toro porque integró a elementos que no asistieron a la guerra del Chaco dentro de su gobierno, considerando que estaban usurpando sus lugares. El grupo fue francamente opositor a Toro, acentuando campañas, dramatizando la culpabilidad de Toro y
obviamente, de sus allegados en la derrota del Chaco, por ejemplo, o en la deriva del país. La actitud opositora de Víctor Andrade pudo canalizar las ideas de la Legión de Excombatientes del Chaco, la afamada Legión de Excombatientes. Y, considerando que podía dominarla, la organizó para actuar en acciones políticas, se volvió su brazo armado político, definiéndose claramente contra el régimen. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias, el núcleo de estudios nacionales perdió el poder sobre la Legión. La Legión de Excombatientes cayó en manos de Eufronio Araníbar, quien sacó a los elementos opositores a Toro y neutralizó a la Legión, es decir, este señor Araníbar era leal a Toro y hizo una purga dentro de la Legión de Excombatientes. Sin embargo, el gobierno de Toro estaba en franca decadencia y sobraban las conspiraciones para tumbarlo. Por lo tanto, las acciones del señor Araníbar no sirvieron de mucho. Cierta noche, mientras Andrade caminaba por la calle, ya en el fin del gobierno de Toro, un auto se estacionó junto a él. Dentro de él estaba Hermann Busch, el cual lo invitó a una conversación. Esta conversación evolucionó a un diálogo político. Busch se lamentó respecto al mal gobierno de Toro y rasgos de su personalidad. Busch además le hizo saber a Andrade que sabía de la existencia de la logia. Finalmente, Busch, ni corto ni perezoso, le preguntó ¿qué hacer? Andrade respondió: hay que tirarlo. Si tú lo has puesto en el gobierno, puedes sacarlo. Busch manifestó no tener respaldo político, solamente unos amigos sin mayor poder. Andrade sugirió utilizar una fuerza desconocida, la Legión de Excombatientes, la cual era posible controlar desplazando a Eufronio Araníbar de la conducción. Busch interpeló: ¿cómo? Andrade: con mi grupo interpelamos a Araníbar, le hacemos un golpe de estado y te hacemos a vos jefe supremo de la Legión. Entonces, con esta fuerza damos el golpe. Ante la evidencia, Busch aceptó. La reunión de la Legión se produjo y las cosas se desarrollaron como Andrade quería. Araníbar fue derrocado en medio de unas cuantas grescas individuales. El problema planteó que la Legión no podía ser dirigida por Araníbar, pero tampoco por Andrade y su gente. La Legión debía ser dirigida por Busch, el centauro del Chaco, el héroe. La sugerencia explotó en un viva Busch generalizado. Enseguida, Busch nombró a la gente de Andrade como sus lugartenientes. La conspiración pasó a una nueva etapa, hasta llegar la víspera del golpe. Se produjo una reunión de militares, en la cual el general Peñaranda presentó un papel donde se pedía apoyo de las unidades del interior. El mayor Elías Belmonte le arrebató el papel y dijo: ya no hay nada que consultar, vamos a dar el golpe. El golpe procedió. Busch tomó el poder y organizó su primer gabinete. Ningún lugarteniente de la Legión de Excombatientes aceptó los ministerios que Busch ofertaba, puesto que se consideraban muy jóvenes. Y gracias a Dios. Sin embargo, sería una especie de gabinete en segundo plano. Era un gabinete un tanto conservador, una de esas voces que perturbaban a Busch. Era gente muy conservadora. Gabriel González, que no participó en la guerra, ingresó en el gabinete oficial. Pasado un tiempo, el gabinete formal y el gabinete extraoficial se confrontaban por problemas políticos, sobre todo por la convocatoria de la convención. Para que se den una idea, el grupo de Andrade se opuso a la convocatoria de la constituyente, aludiendo que era necesario más tiempo para poder organizar más fuerzas. Se produjo entonces una crisis ministerial,
que culminó en el defenestramiento de todo el gabinete oficial para que así Bush pudiera ofrecer los puestos al gabinete en las sombras de los lugartenientes. Todo estaba listo para el día siguiente, sin embargo, se dio vuelta la tortilla. Cuando Andrade y sus allegados se preparaban para ocupar sus ministerios, fueron apresados por la policía bajo órdenes de Bush y conducidos y confinados hacia pueblos lejanos. Por ejemplo, Víctor Andrade fue confinado a la hacienda de Araca, en Yungas, y sus amigos en diversos pueblos del inaccesible Chapare. Imagínense si ya de por sí ir hasta los Yungas o ir hasta el Chapare hoy en día es complicado. Y eso que hay carreteras y todo, imagínense en esos tiempos. Antes de su exilio, Bush se presentó en la policía y pidió que sacaran y desencadenaran a Víctor Andrade. Luego se dirigió a él. Víctor, así es la política. ¿Dónde quieres que te confinen? A Araca, respondió Andrade. Está bien, yo te llevo, replicó el presidente. Meses más tarde, Andrade y sus compañeros acabaron su confinamiento con la muerte de Bush. Para que se den una idea de cuál era la línea ideológica de estas personas. Muerto Bush, el grupo pudo rearticularse, pero se consideraba que no tenía la misma fuerza. Por lo tanto, se consideró que el grupo tenía que superarse en organización y revelarse al público para así trascender el misticismo que lo rodeaba. Roberto Prudencio, un inefable personaje de nuestra historia, sugirió nombrar al grupo Estrella de Hierro. ¿Qué era la Estrella de Hierro? Era una condecoración que se daba a los soldados heridos en el Chaco por valentía, por dar hasta la integridad física por la patria. Prudencio aludió que si bien no habían sido heridos físicamente en la guerra, las secuelas morales estaban ahí y seguían teniendo consecuencias dentro de ellos, lógicamente como en cualquier guerra. La actividad de la logia se extendió y esta necesitó más cuadros para funcionar. Andrade, sin embargo, fue ratificado como líder de la misma. En esta etapa ingresó Eduardo Anse Matienzo, el cual sería diplomático y futuro canciller de Bolivia. En el gobierno de Quintanilla, Andrade se ligó a otra logia importante que va a sonar y va a seguir sonando, Radepa, teniendo una relación íntima de amistad con su líder, Gualberto Villarroel, el cual lo había conocido en el Chaco. La Estrella de Hierro era una logia intensa en política, pero no tenía homogeneidad ideológica. Las tendencias internas afectaban a las distintas actividades de la logia e impedían que la misma se definiese claramente frente a la opinión pública. En esas circunstancias empezaba la campaña electoral para el plebiscito de 1940, donde el principal actor político era la concordancia, esta especie de Frankenstein que hicieron los liberales, los republicanos genuinos y los republicanos socialistas para tomar el poder, la rosca. Justo en ese momento, Andrade se ausentó de la escena política, viene desde 1940 muy activo. Tuvo que viajar a Cuba, dejando a la logia bajo el poder de Roberto Bilbao la Vieja. Y este mismo puso la logia al servicio de la concordancia, haciendo a la Estrella de Hierro partícipe en las acciones de la rosca. Bilbao la Vieja dispuso que la Estrella de Hierro participe en la marcha a favor de las fuerzas conservadoras y apoyando la candidatura del general Peñaranda a la presidencia, marcha que terminaría en una gresca general. Vamos a ver eso cuando lleguemos al gobierno de Quintanilla. Andrade, sorprendido por lo que había hecho Bilbao la Vieja, porque ya les digo, Andrade era el principal ideólogo y no era. Es decir, estaba en una especie de un lugar extraño, porque no era partidario de estas ideas.
dispuso borrar la existencia del grupo de un plumazo, puesto que la Estrella de Hierro había sido desvirtuada. Al destruirse el grupo, los integrantes se repartieron en diferentes partidos de todos colores políticos, lo que demostraba el caos vigente en la organización. Recordemos quién sería Bilbao la Vieja. Bilbao la Vieja sería más tarde ministro del gobierno transitorio de Tomás Monge, el gobierno que salió del colgamiento de Villarroel. No inmediatamente, pero después Tomás Monge fue el que asumió el interinato y preparó el país para que Herzog ganara las elecciones del 47. Para que se den una idea, Bilbao la Vieja, como ministro de gobierno, en ese gobierno transitorio e ilegítimo, ordenaría los horrendos colgamientos del 20 de septiembre. Augusto Céspedes se refirió a la Estrella de Hierro como un grupo de fascistoides. Estaba absolutamente en lo correcto. Sobre la expulsión de la misma en el gobierno de Bush, se refiere a lo siguiente en su libro El dictador suicida. González y Campero Arce, políticos criollísimos, con repugnancia por el pensamiento, manejaban como pilotos los barquitos de papel de la política palaciega, dirigiendo camarillas hasta las que no alcanzaban directamente ni la acción de la rosca ni la inspiración popular. Mas como el instrumento de aquella, la Estrella de Hierro, trató de desplazarlos, González y Campero Arce acudieron a la masa combatiente popular para desbaratar el plan de predominio con que la presuntuosa élite fascistoide pretendió apoderarse de Bush. Este prefirió quedarse con sus antiguos secretarios y los estrellas fueron expulsados del palacio más que por ser adelantados de la redacción o exponentes de teorías exóticas, por antipáticos. La verdad que sí, Andrade, digamos, era el tipo que canalizaba toda la carisma, todo. Fuera de Andrade, como yo les digo, por ejemplo, este señor Prudencio Inefable, lamentable para la historia del país, o los miembros Bilbao la Vieja. Pero sin embargo, no fue la única logia que tuvo que ver con Víctor Andrade. Es más, él y algunos de sus seguidores decidieron formar una logia más definida de forma ideológica y alinearse con el pueblo, que era a donde pertenecían. La logia Mariscal Andrés de Santa Cruz fue fundada cuando el MNR comenzaba a dar sus primeros pasos y Peñaranda inauguraba el gobierno concordancista. Andrade, recordando su amistad con Villarroel, estableció contactos con Radepa, que vamos a ver un poquito más adelante en el video. El análisis político arrojó la necesidad de derrocar el gobierno de Peñaranda, pues lo que estaba entregando el país, y tomar el poder, iniciando una nueva etapa política del país. Se aprobó derrocar el gobierno mediante una revolución que se fue cocinando poco a poco, pero se advirtió incorporar a la conjura al MNR. Andrade y Villarroel invitaron al nacionalismo revolucionario a actuar, estableciendo nexos con Radepa y la logia Mariscal Santa Cruz. En Radepa existían voces disidentes que no les gustaba el contacto con el MNR, siendo la más notoria la de Celestino Pinto. Igual, retengan este nombre, va a volver a sonar. En una cena, Paz Estenssoro, Villarroel y Andrade congeniaron y se pusieron de acuerdo para acabar con el gobierno de Peñaranda mediante una revolución. Los contactos entre MNR y Radepa catalizaron y se concretaron en acuerdos a principios del año 1943. Paz Estenssoro mantenía informado a su partido respecto a las conversaciones con Villarroel, Radepa
y Víctor Andrade, la logia Mariscal Santa Cruz. De enero a diciembre de 1943 se fue organizando poco a poco el golpe. En las vísperas del golpe, Villarroel le aconsejó a Andrade que se quedara en su casa y que ahí mismo sería avisado de cualquier eventualidad que ocurriera. El gobierno de Peñaranda se desplomó en la madrugada del 20 de diciembre. La radio avisó que Víctor Andrade sería el ministro de Trabajo. Algunos miembros de la logia Mariscal Santa Cruz ocuparon importantes cargos, pero al cumplir sus objetivos, es decir, llegar al gobierno y aplicar distintos puntos de su programa, la logia fue desintegrada, lógicamente ya no tenía mayor utilidad. Los miembros se unieron directamente al MNR, el cual estaba en el gobierno de Villarroel. Víctor Andrade juró al MNR en la isla de Coatí en 1947. Es decir, cuando ya había tumbado Villarroel, cuando se había impuesto la contrarrevolución, y seguramente Andrade estaba preso ahí. La isla de Coatí es una isla del Titicaca legendaria por el apresamiento. Y como estamos hablando tanto, entremos de una vez en Radepa, razón de patria. La guerra del Chaco puso en jaque a la élite liberal que gobernaba con un sistema feudal y colonial, puesto que ellos mismos habían causado tanto la guerra como la derrota del Chaco. Durante el conflicto se produjeron dos hechos muy importantes para el futuro del país. Los soldados tuvieron que fraternizar en el frente para sobrevivir, sin importar su origen, si este fuera urbano, si este fuera rural. Eso fue muy importante, esa fraternización. Y el segundo hecho fue que el más del 50% de los oficiales y mandos medios eran de reserva. Es decir, eran bachilleres, eran profesionales, eran universitarios, todos los cuales estaban bajo la influencia de ideas políticas de la etapa de preguerra, las cuales iban desde un izquierdismo moderado hasta el más profundo radicalismo. Estos dos factores generaron un sano debate en las trincheras, de una intensidad que fue moldeando las ideas políticas de los veteranos. Los hechos sociales que vimos al principio del video, las ideas con tendencia de izquierda, la convención estudiantil del 28, la aparición de las ideas nacionalistas, todo era sometido a una crítica constante, lo cual generaba también soluciones constantes. La charla política obviamente no se limitó a los reservistas, sino que también se dio entre los mismos militares, se logró permear el ejército. Todos buscaban soluciones para el país en esas horas muertas de la guerra. Los debates se daban tanto en el frente y las trincheras como en la retaguardia. En una oportunidad, varios oficiales de reserva discutían sobre la necesidad de hacer un nuevo partido político y hacer una revolución en Bolivia ante la presencia de Germán Busch, que, por su parte, actuaba secretamente en algunas tareas políticas, como ya lo hemos visto, la Logia Bolivia. Escuchaba en silencio y atento las conversaciones Busch. Pidió que cuando se hiciesen los cambios se le diese alguna participación. Carlos Dorado Chopitea espetó cortante: vos ni pienses en eso, porque tú no tienes luces. Busch replicó entonces: pero si yo no quiero hacer nada especial, lo único que deseo es que me permitan ayudarles. Yo solo voy a ser el último soldado de ese grupo que intentan formar. El teniente Gualberto Villarroel también intervenía en las deliberaciones civiles. Escuchaba atento las deliberaciones y los planteamientos políticos. Inquiría nuevos detalles sobre la nacionalización de las minas, la reforma agraria, entre otros temas. Como él no estuviese satisfecho y con diversas dudas acerca de los problemas, quedaba pensativo. Días después conversaba sobre los mismos puntos con quienes mostraban más interés sobre los problemas.
Recordemos que Villarruel había tenido una formación de matemático, le gustaban mucho las matemáticas, entonces razonaba de una forma muy lógica. Entre tanto, Montenegro, Céspedes y otros nacionalistas también analizaban asuntos políticos con oficiales y soldados. Los debates políticos entre civiles y militares en el Chaco hicieron surgir un grupo secreto, Razón de Patria, RADEPA. El grupo se fundó en un campo de concentración en Asunción, como ya lo dije, entre 10 y 12 oficiales, entre los cuales destacaba Elías Belmonte, de notable influencia en la política de posguerra en los gobiernos de Toro y Bush. En realidad, el primer producto partidario fue RADEPA, una logia que esbozó un programa ideológico delineando sus procedimientos y objetivos, actuando de manera paralela a la logia Bolivia. Elías Belmonte creó y organizó a RADEPA en el acantonamiento de Cambio Grande, un verdadero campo de concentración muy próximo a Asunción, donde solo vivían obviamente prisioneros bolivianos. Entre sus fundadores están Enrique Camacho, Antonio Ponce Montán, José Mercado Cadina, Néstor Valenzuela, Jorge Calero, Carlos Zabalaga, Clementino Fuentes, Felsi Luna Pizarro, Horacio Ugarteche, Néstor Paz Galarza y Rafael Sáenz. Más tarde se produjo una concentración de todos los oficiales bolivianos en el cuartel de Paraguarí, ya eso en el interior del Paraguay. El grupo se expandió integrando a también, ya lo hemos escuchado, Jorge Antesana Villagrán y Francisco Barrero, entre otros. Elías Belmonte se refiere a que la fundación de RADEPA se debió a un estado de efervescencia durante la guerra que existía entre civiles y militares, como efecto del fracaso de los altos mandos que dirigían el ejército boliviano y que iban de derrota en derrota. Por otro lado, RADEPA se fundó por simpatía hacia la tropa, que ponía el cuerpo y hacía enormes sacrificios. Claro, mientras la oficialía, entre Salamanca, que estaba en La Paz, y la oficialía que no sufrían los embates de la guerra. Con la oficialía son los altos mandos, los altos cargos militares. Elías Belmonte dijo textualmente: existía un estado latente en busca de un organismo que exprese la protesta, solo faltaba la chispa que encienda la llamarada. Esta chispa se dio en Cambio Grande, como ya les digo, en las proximidades de Asunción, entre prisioneros bolivianos en 1934. El entusiasmo y el compromiso fue tal que solo bastó un soplo, el de Belmonte, para que la logia naciera y se estructurara vigorosamente. Se acordaron los principios fundamentales de la organización, esperando poder realizarlos al retorno a la patria, lógicamente. Se redactó un documento especial que fue la base para el programa de principios de años después, editado en un folleto por Alberto Candia Almaraz. El programa no contó con la participación de Elías Belmonte, que había sido enviado por el presidente Bush a Alemania para ocupar un cargo diplomático. Belmonte permaneció en Alemania hasta 1951. Imagínense, desde el gobierno de Bush a 1951. Es decir, él pasó toda la guerra en Alemania, toda la Segunda Guerra Mundial. Es más, él mismo fue comprometido en el llamado Putsch nazi de 1941, que veremos en episodios posteriores. Por lo tanto, en ausencia de su fundador, no se sabe a ciencia cierta quién o quiénes redactaron el programa de RADEPA. Después del Chaco, RADEPA penetró en las filas de toda la oficialidad del ejército. Logró integrar distinguidos oficiales, en particular los que tenían mayor comunicación con civiles excombatientes que se desarrollaban en política. RADEPA se transformó
en una simple célula política a un organismo con mucho poder, aunque siempre bajo secreto sumario, en una logia. Al mismo tiempo que los radepas penetraban en organismos civiles y copaban sistemáticamente todos los puntos de dirección, se relacionaban con intelectuales que se formaban en nuevos partidos. Esta maniobra tenía por objetivo que la expresión pudiese tener una expresión civil, puesto que los militares estaban prohibidos de participar en política en base al principio constitucional: los militares no deliberan. Radepa funcionó con planteamientos genéricos hasta 1940, donde fue redactado y aprobado el Estatuto Programático y Régimen Interno. Destacaba que, ante la tragedia irremediable del Chaco y la dolorosa evidencia que Bolivia es víctima de la traición, del antipatriotismo y la quiebra moral del pueblo boliviano, debido a la decadencia de la clase oligárquica que se ha dado en llamarse dirigente y la más capacitada. La resolución dice: organizarnos en un bloque secreto denominado Razón de Patria, que es la máxima expresión del ideal bolivianista, que tiene un contenido profundamente filosófico y no admite personificación caudillista alguna, porque está inspirada en una poderosa fuerza espiritual de hacer patria a cualquier precio y arrasando a todo cuanto se oponga al supremo ideal expresado. Las finalidades de Radepa se enumeraban en las siguientes condiciones: a. Cimentar un espíritu de nacionalidad traducido en el deseo de engrandecer Bolivia. b. Fomentar toda tendencia bolivianista, nacionalista, libre de influencias internacionalizantes. c. Combatir y destruir todo lo que esté en contra de los intereses nacionales. d. Elevar los valores morales de nuestro pueblo, estimulando sus virtudes y eliminando sus vicios. e. Inculcar en el seno de las Fuerzas Armadas de la Nación la práctica de una alta moral, la superación, el ejercicio de las virtudes militares y un profundo concepto de responsabilidad hasta conseguir la unidad de pensamiento y una sólida doctrina entre todos sus componentes. Y f. Practicar entre todos los elementos de Radepa una escuela de ética y política para conseguir una acción conjunta que a corto plazo consigue el bienestar de los bolivianos y la potencialidad económica nacional. Veamos lo que dice el Estatuto Programático y Régimen Interno. Radepa debe estar compuesto por lo más selecto de la oficialidad, siendo una escuela de superación moral, espiritual e intelectual, no admitiendo individualismo ni tendencias sectarias. La autoridad suprema, es decir, el Estado Mayor, tiene atribuciones para concebir, planificar, decidir, ejecutar y juzgar todo cuanto esté relacionado con los intereses de la patria, realizando una acción moralizadora y depuradora que se producirá en todas las instituciones e individuos, persiguiendo y sancionando ejemplarmente a quienes atenten contra el Estado o la sociedad. Los miembros de Radepa no pueden ocupar cargo alguno en el Estado. La función básica de este organismo es controlar los actos del gobierno y sus colaboradores. Las instituciones y los individuos, inclinando la balanza de la justicia hacia los sagrados intereses de la patria e interviniendo enérgicamente cuando sea necesario. En política exterior, concertar sólida alianza con países vecinos que tengan afinidad de intereses e ideales. Tender a que Estados Unidos invierta grandes capitales como un medio de garantía a la soberanía nacional. Promover un entendimiento directo con Chile para obtener, mediante concesiones mutuas, una salida al mar en el litoral que fue nuestro. No Arica, como maliciosamente se insinúa, por personas interesadas. Esto es importante y esto lo tenemos que recalcar porque he estado viendo
medio que una tendencia así de animadversión entre peruanos y bolivianos, y esto nosotros tenemos que remarcar. Nosotros como bolivianos sabemos que el Tarapacá, Arica, Iquique, toda esa región le perteneció en un principio al Perú, y nosotros no tenemos ninguna intención de usurpar tierras peruanas. Cuando nosotros hablamos del litoral, nos estamos refiriendo a Antofagasta, a Cobija, a San Pedro de Atacama, a Mejillones, a Tocopila, más al sur, porque ese es nuestro litoral. Por lo tanto, esto es como una reflexión personal. No traten de enfrentar a dos pueblos hermanos, como somos Bolivia y Perú, porque no tiene ningún tipo de sentido. Acabado un poco la paréntesis, continuemos. En política económica, solo la liberación económica de Bolivia podrá garantizar su independencia política, todo para asegurar un futuro próspero a la patria, que es el gran fin. El capital debe recibir su correspondiente protección por parte del Estado, a sola condición de que cumpla una elevada función social dentro del país. Los designios económicos de Radepa mostraban sus contradicciones, puesto que por un lado se hacían eco de la Convención del 38, pero a la vez pretendían convencer a la oligarquía a cambiar la orientación política. Algo de una tremenda ingenuidad, ¿no? La oligarquía boliviana, rosca, que hasta la fecha se sirvió de la doctrina demoliberal, observando un mercantilismo egoísta con casi ningún beneficio económico para el Estado, ni mejoramiento de las clases trabajadoras, será orientada a los fines señalados por nuestra doctrina. Bueno, una vez más, esta cita demuestra la ingenuidad de Radepa. Pensaba que con buenas maneras, con dulzura, con diálogo, podría convencer a la rosca cambiar el colonialismo minero feudal por el nacionalismo, cosa que es imposible. Otra acotación, hay gente que dice que la revolución no fue la gran cosa y que se produjo porque ya los mineros estaban desinteresados ya en el 52 y estaban desinteresados y había pasado el auge del estaño. Quiero recordar que esos mismos mineros en horas bajas, ¿cómo actuaron? Siempre actuaron de la misma manera, a sangre y fuego, imponiendo sus intereses. En los años 30, por ejemplo, como les mencionaba en el primer capítulo de Hernando Siles, por el solo hecho, Siles, de ir y tratar de intervenir el Banco Mercantil de Patiño, fue derrocado. Entonces, ¿ustedes creen que los mineros pueden hacer alguna concesión? ¿Iban a hacer alguna concesión? ¿Iban a permitir que el país cambie? Por supuesto que no. Es por eso también que Radepa tuvo una ingenuidad tremenda, ¿no? Y el fin que tuvo también. Veamos qué sigue diciendo el plan de acción. Conviene combatir los grandes monopolios, tendiendo a que el comercio minoritario esté en manos de nacionales. Es de imperiosa necesidad planificar y ejecutar la nacionalización de las fuentes de riqueza explotadas y declarar reservas fiscales las que están en potencia. Nacionalizar los servicios públicos. En cuanto al petróleo, hay que dedicarle la máxima atención. En resumen, ustedes ven, es un programa bastante conciliador. No planteaba nacionalizar las minas, nacionalizar el petróleo, pactaba con la rosca y defendía el capital, tanto el capital local como el extranjero. La política interna de gobierno. Neutralizar la propensión divisionista en clases. Hacer que ocupen los cargos públicos hombres de reconocida capacidad moral e intelectual, seguida de una buena experiencia.
controlar los partidos políticos, orientándolos hacia el servicio de la patria, eliminando los de tendencia internacionalizante o aquellos que difundan doctrinas anarquizantes. En agricultura y colonización, que es lo que decía, organizar un consejo de estudios agrarios con el objetivo de limitar los latifundios, que constituyen una rémora para la agricultura, e implementar un sistema equitativo y racional de parcelación de tierras. El programa de Radepa era más bien técnico, no económico-político, teniendo a lo mucho una función municipalizadora, reemplazando el latifundio por el minifundio, respetando a su vez la estructura feudal del agro, tanto en régimen de propiedad del suelo como en el de producción, es decir, no tocando gran cosa. El plan de acción también abarcaba acápites como trabajo, previsión social y salubridad, obras públicas y comunicaciones, educación y asuntos indígenas, además de defensa nacional, donde se destaca: depuraremos a las Fuerzas Armadas de la Nación de sus elementos que la desprestigian, eliminaremos sus taras, su rutina, evitaremos su injerencia en politiquería, conscientes de nuestra función patriótica, démosle una función técnico-social y productiva. Claro, el problema es que, por más que estén bien intencionadas estas declaraciones, Radepa no pudo, lamentablemente, cambiar las condiciones en el ejército boliviano. Bueno, ¿cuáles eran las condiciones para integrar Radepa? Como ustedes pueden ver, no es cualquiera quien puede integrar Radepa, y es más, si son sagaces, se van a dar cuenta de algunas de estas condiciones. Eran 7 condiciones: ser boliviano de nacimiento, no tener más de 45 años de edad, ser militar profesional, tener moralidad patriótica reconocida, ser propuesto por unanimidad, es decir, por los otros miembros. Dentro de las funciones de la agrupación, renunciar por completo a la jerarquía militar, porque en ella solo existen vínculos morales e intelectuales. Y no pertenecer a la logia masónica u otra internacional. La incorporación a la logia Radepa también tenía ciertos artículos. El artículo 2 dice: para el acto solemne de la presentación e incorporación de los nuevos camaradas, se dispondrá que la mesa central de la sala se encuentre adornada con la enseña patria. Artículo 3. Para el mismo acto de juramento de los camaradas, se pondrán de pie y el postulante o postulantes se aproximarán a la mesa central. Y el camarada de servicio lee la siguiente oración a la patria: a ti, patria querida, entregamos encerrada en el cofre sagrado de los ideales la conjunción de nuestros espíritus, alimentados por las más sabias de las más caras aspiraciones, poniendo a tu servicio todo el esfuerzo de lo que es capaz el corazón humano. Seguiremos por el camino del honor y la honradez para ser dignos de ti y para realizar los nobles propósitos que a tus hijos anima. Lucharemos con fe inquebrantable para hacer tu engrandecimiento y sin temor de llegar al sacrificio de nuestra vida misma. Nuestro lema de ahora y siempre debe ser honradez, patriotismo y valor. Seguidamente, el camarada jefe del Estado Mayor de Radepa recibe el juramento de honor con las siguientes palabras: juráis por Dios, por la patria y por los mandatos más sagrados de vuestra conciencia. Primero, anteponer los intereses de la patria a todo otro que juzguéis pueda dañarla. Segundo, seguir y defender dentro la agrupación solo aquello que juzguéis racional y tenga por fin principal la unidad nacional. Tercero, ser fieles a la causa que perseguís y cumplir todo lo prescrito por nuestro estatuto y las órdenes que os dé la agrupación. Cuarto, tener por vínculo de unión entre sus componentes los lazos sagrados e irrompibles del amor patrio. Finalmente, el juramento hacía una nueva invocación y señalaba un régimen de sanciones
que llegaban hasta la pena de muerte. La exhortación dice así: si estáis conformes, como prueba de juramento, empuñad con la mano izquierda, extendiéndola hacia abajo, significando justicia inflexible contra los malos bolivianos. Estirad la mano derecha, significando amparo para las acciones que sean de unidad nacional, y así abierta, poner individualmente sobre vuestros corazones como prueba de que escucháis los mandatos del amor patrio que vive en ellos, y al mismo tiempo decir individualmente: sí juro. Si así no lo hiciereis, en nombre de Dios, de la patria y la pureza de nuestros elevados propósitos, seréis pasibles de sanción penal. Al efecto, os participamos la exigencia de una cédula judicial secreta que tiene por objeto castigar con la pena de muerte a los bolivianos que traicionen nuestros sublimes deseos. Ahora tenéis el merecido derecho de besar la enseña sagrada de nuestra amada patria. Muy solemne la ceremonia. Toda una logia, con ritos, con una iniciación, con juramentos, es toda una logia. Radepa se mantuvo bajo esos estrictos designios, pero a la vez no dejó de crecer, reclutando nuevos miembros y ocupando a la vez puestos importantes en los mecanismos militares para facilitar la toma del poder. Se puso en contacto con los nuevos partidos políticos y se decantaría por el golpe del 20 de diciembre de 1943, dejando de lado a la Falange Socialista Boliviana, que ya veremos cómo fue su fundación. Bueno, dejemos como una primera parte, porque ya vamos a comenzar con los partidos políticos, la fundación de partidos muy importantes y también a la masonería, que merece un capítulo aparte, lógicamente. Entonces, paremos aquí. Esta va a ser la primera parte respecto al movimiento político. Hemos visto las logias más importantes del país, las logias nacionalistas. Muchas de ellas han sido el germen de lo que ha sido después el movimiento nacionalista revolucionario. También de muchas de ellas se ha aprendido. Se ha visto que no se podía pactar con la rosca, puesto que cabe destacar que Radepa se acabó con el golpe de julio del 46, donde se tumbó a Villarroel. No hubo más después. Entonces, es importante, digamos, ver esta primera etapa. Sin embargo, ya para los partidos políticos, vamos a ver eso en un segundo video aparte. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, compartan, comenten en la caja de comentarios qué les ha parecido. Si tienen algo que compartir, todo comentario en el marco del respeto es bienvenido. Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.